Eh, bueno, ¿vieron movimiento circular, asumo, estos días? Movimiento circular, momento de inercia y los momentos lineal y angular, ¿no? Sí, aunque, Ya. bueno, en lo personal estamos algo medio complicados todo. O Bueno, eso ya. vi. No, está bien. Sí, igual cuesta un poco aprender cómo cachar esto, pero ahí con los ejercicios yo creo que les va a quedar más claro. Ya, bueno, el movimiento circular tiene varias como fórmulas y parámetros, como la velocidad angular, que está acá, que básicamente, igual que cuando uno lo veía como el movimiento rectilíneo, decía como lo que avanza dividido en el tiempo que se demoró en avanzar eso, acá es lo que gira, dividido en el tiempo que se demoró en girar eso, ¿se entiende? Y tenemos la velocidad tangencial, que es el radio, por lo que acabo de decir de la velocidad angular, ¿ya? Que se puede notar así o así, ambas formas es correcto. Luego tenemos la aceleración, ¿vale? Perdón, esta es la aceleración tangencial. Tangencial. ¿Vale? Y es básicamente el radio por la aceleración, perdón, por la velocidad angular derivada dos veces o, eso, perdón, la velocidad angular, perdón, la velocidad angular derivada una vez, porque la velocidad angular ya es una derivada. Eh, bueno, tenemos este alfa, ¿vale? Que se llama aceleración angular, que es básicamente, bueno, lo mismo que acá arriba, como el mismo concepto, pero por la doble deriva, ¿ya? Eh, y tienen la aceleración centrípeta, que es, bueno, este signo lo puse en rojo porque pues, es según la conversión de signos que ocupen y según el ejercicio, como lo hagan. No sé si se acuerdan de la semana pasada que vimos que si ponían la flecha para arriba o para abajo y influían el signo del resultado, acá es lo mismo. Según cómo lo hagan ustedes, es positivo o negativo, ¿ya? Eh, y también lo pueden expresar como b cuadrado, que es esta vez, digo en radio, ¿ya? Y bueno, la aceleración total es la suma de la centrípeta por, o sea, más la tangencia, ¿ya? Eso es como el movimiento circular, como... Y no sé si en cálculo 2 que están ahora, vienen coordenadas polares, que pueden tener la función del radio, que básicamente es como el radio de la circunferencia por las coordenadas polares que son coseno y seno, y tongo y j tongo. Eso no es tan necesario saberlo ahora, pero obvio que si lo saben es un plus, ¿ya? Bueno, tenemos también el centro de masa, que es esta fórmula, ¿vale? Que es la sumatoria de las masas por la distancia del origen, dividido en la sumatoria de las masas. Es decir, que esto te va a quedar en metros, o sea, no en metros, pero en unidad de medida de distancia. Y bueno, y lo tienen que hacer separados para X o para Y, ¿ya? Y luego tienen el momento de inercia, que es la sumatoria, ¿vale? De las masas por el radio al cuadrado. El radio o la distancia es lo mismo, pero ojo que esta fórmula es solo para masas puntuales, ¿ya? Luego si tienen cosas distintas, por ejemplo, barras, discos, etcétera, es distinto. Del momento de inercia tienen el teorema Steiner, que en esta ayudantía lo vamos a ver muy, muy de pasadita, como algo simple, y ya en la ayudantía de la próxima semana vamos que por cierto, no sé si ya les dijeron, que va a ser el martes. ¿No? ¿Les dijeron eso? ¿O todavía no? Sí, sí, nos dijeron ayer. Ya, y ¿La ayudantía va a ser martes? sí, va a ser el martes y el control va a ser el miércoles, porque en horario de ayudantía, por Semana Santa. Yo les voy a hacer la mitad de la ayudantía porque después tengo clase, entonces les voy a dejar unos ejercicios con pauta como propuesta para que puedan hacerlo como para estudiar. Bueno, tenemos el teorema Steiner, que básicamente es trasladar el momento de inercia del centro de masa a alguna posición que ustedes quieran. Y para trasladarlo hay que sumarle esta fórmula acá, ¿ya? Y por último tenemos los momentos lineales y angulares, o el momento lineal y angular. El lineal se expresa con la letra P vector y es la masa por la velocidad. Y el momento angular tiene dos formas de expresarse, que es el momento de inercia por la velocidad angular o el momento lineal por el radio vector, ¿ya?
¿Tienen alguna duda como en términos de materia? La verdad es que sí, pero espero que se resuelvan haciendo ejercicio. ¿Cómo, perdón? La verdad es que sí, pero espero que se resuelvan a medida que vayamos haciendo los ejercicios. Ya, sí, obvio. Ahí ustedes me preguntan cualquier cosa. Ya, bueno, tenemos acá la enunciado. Ya, yo creo que por tiempo voy a hacer el primero nomás y el segundo se lo puedo dejar propuesto para que lo estudien ustedes y ahí cualquier cosa pueden ver la pauta y si tienen más dudas después de ver la pauta me preguntan. Pero, y si tenemos tiempo lo hacemos. ¿Ya? Bueno, nos dicen encuentra el centro de masa y el momento de inercia de la siguiente figura respecto al origen dado. ¿Ya? Acá nos dan este origen, pero vamos a hacer algo. Vamos a sacar el centro de masa respecto a este origen, pero el momento de inercia lo vamos a sacar respecto a este punto. ¿Ya? Simplemente para que entiendan cómo se hace y no agregarle tanta dificultad. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos acá problema 1. Ya. Y tenemos, ¿cierto?, en una especie como el hexágono. ¿Ya? Y tenemos 6 masas como en los... Nos dicen que esta es M, esta es 3M, esta es 4M, 3M, 6M y M, ¿cierto? Sí. Ya, bueno. Y nos dicen que cada lado mide T. ¿Ya? Entonces, B, T, B, T, B y D. Este es el origen. Bueno, como habíamos dicho antes, el centro de masa, acuérdense que en la sumatoria de las masas por la distancia, o radio vector es al final lo mismo que la distancia, divide la sumatoria de las masas, ¿vale? Entonces primero hay que hacerlo para X y después para Y, y eso nos va a dar una especie de coordenada, entre comillas. Si es que si este fuera el origen así, nos va a dar una coordenada, ¿ya? Bueno, como este es un hexágono, o sea, hexágono regular, podemos determinar al tiro que todas estas distancias también son D. ¿Ya? Entonces empecemos a calcular. Para X, la coordenada del centro de masa de X va a ser. Vamos a ir así, ¿vale? En este orden. 1, 2. ¿Ya? Entonces va a ser la primera masa por la distancia respecto al origen, ¿vale? Que es de medios, ¿cierto? Acá da lo mismo si es la distancia perpendicular o para el lado, da lo mismo, es la distancia como en línea recta, ¿vale? Entonces, la masa por de medios más la segunda masa, que es 3M, ¿cierto? Por, es 3M por 3 de medios, ¿cierto? Porque esto es, perdón, por D. ¿Cómo está? Acá estamos buscando, perdón, yo les dije algo mal. Acá estamos buscando siempre la distancia en X. Entonces siempre son las distancias en horizontal en el fondo. Entonces, lo voy a poner acá en azul. Esta distancia es esta. Esta distancia va a ser esta. ¿Vale? Esta distancia va a ser esta. Acá va a ser lo mismo. Y esta va a ser acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o se confunde un poco? No se entiende, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ya vamos con la segunda. Es 3M por D, más 4M por D medios, ¿cierto? La azulita acá. Más 3M por D medios. Esto, ojo, acá me faltó ponerle el negativo, porque esta distancia acá, esta y esta,
es negativa porque estamos a la izquierda del origen, ¿se entiende? ¿O no? ¿O no tanto? Ah, ya, sí, sí se entiende. ¿Vale? Entonces, esto es menos y esto es menos, ¿ya? Ahora empezamos con los más. Más 6m por d más m por d menos, ¿vale? Dividido en la sumatoria de las masas. M más 3m más 4m más 13m más 6m más m, ¿ya? Imagínense que tenemos un sistema coordenado como el que está acá y el origen está acá, ¿vale? Que el origen está acá, ¿ya? Entonces, resolviendo esto, ¿quieren que lo resolvamos como paso a paso o con el resultado? Ustedes me dicen. Pon el resultado nomás, yo creo. Ya. Bueno, esto da 5 medios por d medios por m partido en 18m y achicándolo queda 5 dividido en 72d, ¿ya? Esto es igual a x. Bueno, y si se fijan, entonces ya tenemos la primera coordenada del centro de masa, que en x, bueno, solo en x, está a 5 dividido en 72, que eso es 0. Es casi 0.05 por d, ¿vale? Entonces va a ser como por acá, una cosa como por acá, ¿ya? Entonces sabemos que acá está la coordenada x del centro de masa, ¿ya? Y después vamos a sacar una en y. Imagínense que está acá. Entonces ahí sabemos que acá va a estar el centro de masa. ¿Se entiende lo que estamos haciendo o no tanto? Yo ahí me perdí. Ya. Lo que acabo de decir, en el fondo, es que encontramos, lo voy a poner en rojo, encontramos la coordenada x del centro de masa que está positivo, esto es positivo, ¿vale? Esto es positivo. Entonces, sabemos que está de acá para allá, ¿vale? Ah, ya, perfecto. Y esa Entonces, solo la del X. sí, es solo la del X. Eso es súper importante que como cachar eso, ¿cachai? Porque después vamos a sacar el Y y vamos a encontrar con una especie de intersección. Entonces, no sé. Ah, y después tenéis que calcularlo como. Ya en el Ya, ya, perfecto. Después tenéis que hacerlo como para arriba. Sí, entonces después vamos, no sé, vamos a encontrar un Y que va a estar acá. Entonces sabemos que este es el trama. ¿Cachai? Ya, perfecto. Ya. Entonces ahora lo vamos a hacer para Y. Entonces sabemos que ICM es igual a. Ya. Ahora hay que encontrar todas las distancias hacia arriba. ¿Ya? Las voy a poner en rojo. Entonces sabemos que esta es 0. Esto es 0. Hacia arriba acá es la altura de un triángulo ¿cómo se llama esto? Equilátero. Esta también. Y acá va a ser lo mismo. 2 veces la altura del triángulo equilátero. Entonces ya. Partimos con el mismo orden que antes, entonces va a ser m por 0, ¿cierto? Ahora son todos positivos, si se fijan, porque no hay nada debajo de esto. No hay nada acá. Entonces son todas hacia arriba. Van a ser todas positivas. Espera, me perdí un poco. ¿Qué estáis pescando como origen? El verde de acá. Este. Ah, ya, perfecto. Después, por el momento de inercia, lo vamos a sacar acá para que entiendan el concepto, ¿cachai? Porque si lo sacamos de acá, va a ser una... Bueno, ahí les voy a explicar por qué lo vamos a sacar, pero para no confundirlo acá. Bueno, entonces estamos con el... Dime. ¿Ese origen lo elegiste tú porque querías hacerlo ahí o te lo decían? Te lo decía en el enunciado. Ah, ahí está, ya, ya. Bueno, en la parte del momento de inercia, ahí deberíamos sacarlo de ahí, según el enunciado, pero lo vamos a sacar de acá. ¿Ya? Ya. Bueno, ahí en la pauta igual dice, como por simplicidad lo tomaremos acá. Pero lleguemos a esa parte y les explico. Bueno, entonces m por 0, ¿cierto? Porque no hay una distancia hacia arriba de esta masa acá. Entonces seguimos. Más 3m por la altura de un triángulo equilátero, que se los voy a soplar, que es raíz de 3 partido en 2 por d. ¿Vale? Más la masa acá arriba, 4m. Más 4m por 2 veces la altura de un triángulo equilátero, raíz de 3 por d.
más 3m por la misma altura, más 6m por raíz de 3 medios d, más 0 por m, ¿cierto? Dividido, acuérdense siempre dividir en la suma de las masas. Vamos a usar el mismo resultado acá, 18. Porque es la misma suma de las masas, ¿cierto? Bueno, resolviendo esto, nos queda que es 25 raíz de 3d dividido en 36. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Decimos ya. Este número, como sin el d, es 25 y 36 por raíz de 3. 1.2. Entonces va a ser un poco más de d, ¿cierto? Entonces, si lo buscamos acá, ya tenemos que el primero es acá, ¿cierto? Más o menos por ahí. Pero el segundo es un poco más de d. Y sabemos que esta distancia es raíz de 3 medios d, que es un poco menos. Entonces va a ser algo como por acá. No, mentira, un poco más arriba, como por acá. ¿Cachai? No es necesario determinarlo exacto, pero es para que vean lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, este de aquí es el centro de masa. En el fondo, imagínense si yo tengo una madera con esta forma y con estas mismas masas puntuales, y yo pongo un clip, perdón, un alfiler acá, ahí se va a quedar en equilibrio, ¿vale? Ese es como el concepto del centro de masa. ¿Se entiende? Hay una pregunta. Dime. No entendí cómo sacaste, o sea, el raíz de 3 medios de D, cómo sacaste la distancia. O sea, Ya, dale. Fíjate que este triángulo, a ver, ¿qué otro color podemos? Ya, bueno. Fíjate que este de acá, ¿ya? esto de acá, es un triángulo de equilátero, del lado D, ¿vale? Perfecto. Y como por fórmula, la altura de este triángulo es raíz de 3 medios por D, por la distancia de los lados, ¿cachai? Si esto fuera F, es por F, ¿cachai? Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué el primero es M por 0 y Claro, no M por raíz? claro. Bueno, y en el chat nos preguntaban que por qué acá hay un m por 0 y acá también. Es porque esas dos masas, que son estas de acá, están a una altura 0 del origen. Entonces es como decir m por 0. Por eso se van a hacer. ¿Ya? Esa es la primera parte del centro de masa. ¿Alguna duda o pasamos al momento de inercia? Pero Yo no. Dime. hubiese sido lo mismo si en vez de, porque cuando calculamos el centro de masa para las distintas coordenadas usamos como distintos ejes, por así decirlo, distintos puntos en cero o distintos 0, 0, no sé si me entiendes. Es que Porque, cuando yo al principio les dije que estábamos haciendo algo así, sí, no, ahí me equivoqué. La línea abajo estábamos haciendo algo así. Por eso acá siempre. lo traté de explicar de nuevo, Pero eso también pasa, eso también lo hizo con X, ¿cierto? Siempre usó sí, de centro de masa. Ya. sí, siempre el Ah, de mismo origen, verdad. porque si sacáis el origen en X de respecto a este y después respecto a este, te da algo nada que ver, ¿cachai? Entiendo. ¿Cómo se llama esto? Acuérdense que estamos usando este origen que en el chat también estaban preguntando, y no al medio. Ahora vamos a usar el medio, ¿vale? Ya, entiendo. Muchas gracias. ¿Vale? Ya, entonces ahora para la parte como 2 del primero, el momento de inercia. Bueno, el momento de inercia, acuérdense que la fórmula es la sumatoria de las masas por el R cuadrado, pero esto, acuérdense, solo para masas puntuales, que son las que tenemos. Bueno, entonces, como les expliqué, por simplicidad vamos a hacerlo como desde el centro, porque si no vamos a estar hasta mañana sacando distancia. Porque si hiciéramos el origen de acá, nosotros tenemos que buscar estas distancias. Y eso nos va a demorar al infinito. Entonces, si lo hacemos del centro,
como sabemos que todas estas distancias... Oye, perdón, me quedó pésimo el dibujo. Déjame hacerlo. Pero para el momento de inercia nomás sacamos el punto en que nos conviene o no. No, o sea, es que no es respecto a lo que te conviene. Acá yo lo voy a hacer respecto a lo que me conviene a mí, pero para que entiendan el concepto. Pero generalmente te van a decir como respecto a este origen. ¿Cachai? Ay, gracias. Acá tenemos el origen imaginario, o sea, no imaginario como el que me definí yo. Ya. Bueno, entonces, sabemos entonces que las masas que teníamos eran, esto era M, esto era 3M, esto era 4M, 3M, 6M y M. ¿Ya? Entonces, ¿por qué vamos a usar el origen de acá? Como le había dicho, porque acá podemos sacar estas distancias, que son las que vamos a usar, ahí van a entender por qué, en vez de estas, ¿cachai? Entonces acá vamos a tener que sacar la raíz cuadrada de esta cuestión, más este, ¿cachai? Entonces vamos a hacer 1000 ecuaciones de Pitágoras y no voy a demorar infinito y podía ser que se confundieran como con lo que en verdad hay que hacer, ¿ya? Entonces, tenemos la sumatoria de las masas por el radio al cuadrado. Partamos igual que antes, en ese sentido. Entonces, la primera masa, m por d al cuadrado, ¿cierto? Más 3m por d al cuadrado, más 4m por d al cuadrado, más 3m por d al cuadrado, más 6m por d al cuadrado, más m por d al cuadrado. Si se fijan, ahora es como la distancia. Dime. Eso es con la distancia al centro de masa, que digamos, que Sí. sacaste antes. Sí, Está a ahí. diferencia que el centro de masa, no es como no hay que hacerlo por coordenadas, no hay que hacerlo por X y después por Y. Ahora hay que sacar la distancia directa. ¿Cachai? Ya, perfecto. Y al Y final el torque es solo por la perpendicular. Esa es la diferencia con el centro de masa. al final ¿O el no? torque... O sea, cuando sacamos un momentum lineal. ¿Cómo, Al perdón? final, cuando sacamos un momentum lineal, es solo por la perpendicular. ¿Cuál es el momento lineal? Perdón. O sea, lo del torque, lo que ¿Lo hacíamos del con centro? estática. ¿Esto o lo de la ayudantía pasada? Lo de la ayudantía pasada. Sí, lo de la ayudantía pasada, ahí tenía que encontrar la perpendicular. Al final esa es la diferencia con torque, que en el torque ocupáis las dos ejes. O sea, O que sea, el torque es un concepto distinto, ¿cachai? ya, perfecto. Gracias. No sé si es la mejor idea relacionarlos, pero me perdí. ¿Cómo es esto? Ah, en el chat dicen, ¿y dónde iría el centro de masa en el dibujo? Es que para poder calcular momento de inercia no es necesario, pero sería algo como acá. Sería algo como acá. Bueno, ya, pues, y esto, lo que iba a decir es por qué no se hacía como por coordenadas, porque al final da lo mismo, porque si tú lo haces por coordenadas, si se fijan, la fórmula es con esto cuadrado. Entonces, por lo que le había explicado de las coordenadas polares, va a llegar a lo mismo, ¿cachai? Porque al final, si tú lo haces en X, esto solo para que entiendan, ¿vale? Imagínate, solo estamos trabajando con esto, ¿ya? Tenemos entonces, este es el origen, acá está la masa, y tú decimos ya, d al cuadrado, ¿cierto? Pero perfectamente podríais sacar ya en X, ¿vale? Ponle que esto es, bueno, en X primero, y después en Y, ¿cachai? Entonces, si tú sumas esto más esto al cuadrado, va a llegar a esto. Por eso da lo mismo si lo hacéis por coordenada o directo. Y si lo hacéis por coordenada, te debe demorar el triple si lo hacéis por directo, ¿vale? Bueno, entonces, siguiendo con esto, este resultado da 18m de cuadrado. Y eso es entonces el centro perdón, el momento de inercia de la figura con respecto al origen. O sea, al origen o al centro de la figura, por decirlo mejor. Entonces, pues, ¿se entendió o no tanto? Para poder explicarlo de nuevo si tienes. Sí, se entiende. Ya.
Ya sigamos entonces con, bueno, como les había dicho, este de acá no lo íbamos a hacer todavía, porque para hacer los otros dos problemas que hay, y si tenemos tiempo lo hacemos, y si no, bueno, y si no tenemos tiempo, igual es buen ejercicio para practicar esto, ¿vale? Y en la pauta está con color y todo, entonces, si están con dudas pueden ver la pauta, y si no, hoy me pueden mandar un mail o cualquier otra cosa. Ya, pues hagamos el 2, ¿vale? Ya te dicen que tenemos una especie de triángulo equilátero con masa m en cada esquina, y están unidas mediante varas rígidas, pero de masa especial. Entonces, simplemente están unidos por líneas, por decirlo así. Dicen que esta cuestión se encuentra reposando sobre una mesa despreciable. Bueno, básicamente imagínate que está en el aire, pero afirmada. Sin roce, sin ninguna cuestión antes. Y te dicen que está impactada por una bala que tiene velocidad sub cero y es de masa m, ¿vale? Tal como muestra, bueno, la figura acá, yo creo que se entiende mejor lo que estamos hablando. Bueno, esto te aseguran, ahí también es todo amigable en el sentido, ¿cachai? Esto no va sin ángulo, va directo. Y te dicen que la bala colisiona con la masa situada en el vértice, es decir, con esto. Y queda pegado. Ya eso es importante hacerlo notar, que queda pegado. Entonces la parte A nos dicen cuál es la posición del centro de masa con respecto al vértice O. ¿Vale? Una vez que la bala queda adherida a este vértice, eso también es importante. Entonces ya. Vamos a hacerlo otra. Ya. Entonces hacemos el dibujito. Y tenemos, igual que antes, masa en los costados. Y además tenemos una bala aquí de masa M, que está pegada. Bueno, acá en el fondo esto es M más M, ¿vale? Porque quedan como en la misma posición. Y bueno, veamos un poco el tema de cómo se comporta esto como geométricamente. Si esto es A, esto es A, esto es A medios, esto es A medios, y esto de acá va a ser 3, raíz de 3 medios por A, ¿vale? Bueno, ya notemos también los vértices que nos dan el enunciado, que esto es P, Q y O. Entonces, ¿qué hacemos para sacar el centro de masa? Igual que antes, acuérdense que es la sumatoria de la masa por la distancia dividido en la sumatoria de las masas. ¿Ya? Y primero para X, después para Y. Entonces, para X, ¿qué tenemos? Tenemos acá abajo primero, después y después esta. ¿Vale? Vamos a ir a sentido los dos. Y tenemos 2m, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que la bala pesaba m y la masa que está ahí m, entonces la suma es 2m. Por 0, ¿vale? Porque nos piden, ojo que acá nos piden con respecto al vértice O. Entonces, nuestro origen, que lo voy a anotar en azul, está acá. ¿Ya? 2m entonces por 0, más la masa en el vértice P, que es m por a medios, perdón, por raíz de 3, perdón, por menos a medios, porque acuérdense que estamos, si este es nuestro como eje ordenado, estamos en los negativos de x, más m por positiva menos, dividido en 2m más m más m. Si se fijan, esto va a quedar 0, porque estos dos se anulan acá arriba, y tenemos 0. ¿Vale? ¿Me va siguiendo todo? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, ahora con I tenemos, voy a subir un poquito ahí, y tenemos 2m de nuevo por 0, más m por a, no, por 3 medios, raíz de 3 medios por a, más m por raíz de 3 medios por a, dividido
en 4m. Y esto da raíz de 3 partido en 4. Perdón, por A. Entonces, raíz de 3 dividido en 4. Esto es casi 0,5, debe ser. Entonces esto va a ser una especie como de... Va a ser como por acá. Acá. Ponle que ahí está el centro de masa, ¿vale? Y si se fijan, esta distancia de como de aquí es raíz de 3 partido en 4. ¿Se entendió esta parte? Sí, sí se entiende. Bueno, entonces parte A, check. Entonces ahora vamos a la parte B. Te piden la velocidad del centro de masa del sistema de 4 masas, es decir, de toda la cuestión, antes y después del choque. Entonces, la velocidad del centro de masa, en el fondo, ¿cuánto se mueve esto antes y después del choque? Como en el instante antes, en el instante que la bala choca y después, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo vamos a resolver con conservación de momento lineal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no ha empezado a girar. Ahora, yo creo que en un dibujo va a quedar mejor. Entonces, parte B. Tenemos entonces el triangulito, ¿cierto? Con las masas. El centro de masa está acá, ¿cierto? Y esto tiene una velocidad, digamos, velocidad centro de masa, ¿ya? Y vamos a copiar esto al lado. Ya. En el primer caso, imagínense que tenemos la bala como justo antes de chocar. Está tocando la cuestión, pero sin chocar, ¿vale? ¿Se entiende eso? Como que está, ya la tocó, pero no ha empezado a mover el sistema. Esto va con M y le sub 0. Y acá ya chocó y empezó a mover el sistema. Unas cuestiones así para que se note. Entonces, ¿cómo es que el momento lineal, como habíamos dicho en el resumen, era m por b? Entonces, la conservación del momento lineal dice que el momentum lineal inicial es igual al momentum inicial final. Entonces, vamos para acá primero. La bala, ¿cierto? Es m por b sub 0, ¿ya? Más las 3 masas por 0. ¿Por qué por 0? Porque este de acá no se está moviendo. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. ¿Vale? Entonces te queda así nomás. Igual a las 4 masas, ¿cierto? Porque ya está en un sistema conjunto por la velocidad del centro de masa que no sabemos cuánto es. ¿Ya? Y acá, resolviendo, nos podemos echar las masas y digamos que la velocidad del centro de masa es la velocidad sub 0 dividido en 4. Y así resolvimos la primera parte, o sea, la parte B con conservación de momentum lineal. ¿Ya? ¿Se entiende por qué el momento lineal y no el angular? Porque una típica pregunta podría ser como, oye, ¿por qué no usamos el momentum angular? ¿Cachai? Y es porque esto todavía no empieza a girar. ¿Cachai? Pero ahora en la parte C vamos a ver qué pasa cuando empieza a girar. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pregunta en la parte C? Bueno, en la parte D vamos a ver lo de la velocidad angular. En la parte C nos dicen el momentum de inercia con respecto al centro de masa del sistema después de la colisión. Es decir, cuando ya está el sistema como conjunto. Aquí. Entonces, sí. Tenemos nuestro super triángulo. Ya. Tenemos las masas. M, M, M. Perdón, esto acá es 2M. Porque también tenemos la bala. Y sabemos que el momento, el centro de masa está acá. ¿Ya? Acuérdense que esta distancia de aquí es raíz de 3
partido en 4, ¿cierto? Sí, raíz de 3 partido en 4. Bueno, entonces tenemos que encontrar esta distancia y esta distancia, ¿ya? Pero vamos por partes. Ya, ¿cómo sacamos primero esta distancia y esta distancia que van a ser las mismas? Saquemos una y lo aplicamos para ambas. Entonces, Una pregunta. dime, ¿sí? ¿Qué decía el enunciado del C? ¿Qué es lo que había que calcular? El momentum de inercia. Ah, ya. Entonces, Ya. el momentum de inercia, acuérdense que era m por r al cuadrado, ¿vale? Entonces, ya imagínense, tenemos esto de acá y este pedazo de acá. ¿Ya? Entonces, pasémoslo para acá. Tenemos este y este. Ya, a nosotros nos interesa este. ¿Sabemos cuánto es el azul? Sí, porque sabemos que todo esto es raíz de 3 medios de A. Entonces, este pedazo de acá es raíz de 3 medios de A menos raíz de 3 cuartos de A. Este de acá arriba va a ser A medios y podemos hacer Pitágoras para poder resolver todo esto. ¿Quieren que lo haga Pero o...? ¿Sí? Dime. con respecto a que nos piden sacar el momento de inercia, ¿no era con el de abajo? No, ¿O nos no? piden con respecto al centro de masa, ¿cachai? Con respecto ahí al centro de masa. Entonces, Ya. el centro de masa sabemos que está acá, como a raíz de 3 cuartos A para arriba. ¿Cachai? Entonces hay que buscar todas las distancias directas hacia ese punto. Bueno, entonces, si hacemos Pitágoras, esta distancia nos va a quedar raíz de 7 al cuadrado partido en 16. Ya, ese es por Pitágoras. ¿Ya? Bueno, y ahora, como ya tenemos las distancias, esta la tenemos y esta también la tenemos, hacemos la fórmula. M por R cuadrado. Entonces, la primera masa, 2M por menos, o bueno, da lo mismo en verdad, porque si se fijan, esto va en paréntesis, menos raíz de 3 cuartos A, pero al cuadrado. Entonces el signo se desprecia, más M por la raíz de 7 a partir de 16 al cuadrado, más, esto es por 2 en verdad, bueno, pero lo denoto, M raíz de 7a partido de 16 al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto queda más. Y hay que resolver esto. Entonces, decimos que el momento de inercia respecto al centro de masa es igual a todo esto da, Te faltó un cuadrado en el A, ¿no? un cuadrado en el A. En el raíz de 7 a partido 16. Buena, toda la razón. A ver, gracias. Ahí. Y eso da esto acá. ¿Vale? Bueno, entonces lo que acabamos de hacer acá entonces fue calcular el momento de inercia respecto al centro de masa de la figura con la bala ya, como impregnada en la masa abajo. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? En este caso, que no veo el resultado. ¿Me podéis repetir? ¿Podéis bajar un poco la pantalla que no veo el resultado? Poco. la distancia como son a veces para abajo no son negativas, o siempre... O sea, en teoría sí, ¿cachai? Pero da lo mismo, cuando hagáis momento de inercia, de esta forma, no te preocupes en el signo, porque las distancias van al cuadrado, entonces, sea cual sea el signo, te da... Y además, otro dato súper relevante es que el momento de inercia nunca es negativo. ¿Vale? En el planteamiento como de la ecuación, si es que no le ponemos los signos, no nos van a bajar. No, da lo mismo, no te van a bajar, porque son cálculos mentales, ¿sí? No te pueden bajar por eso.
¿Seguimos con la D entonces? Ya, en la D nos piden la velocidad angular con que rota el sistema tras la colisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer de nuevo dos dibujos. Entonces, tenemos nuestro supertérmino con las masitas y la bala, ¿cierto? Y tenemos el mismo triángulo, pero rotado. Vale, esto ya está girando, ¿cierto? Porque, ¿se acuerdan que nos decían que cuando es impactada por la masa, por la bala acá, empieza a rotar? Pero se entiende eso, ¿no? Bueno, y acá, Sí, se entiende. ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a usar la conservación del momento angular. ¿Por qué el angular? Porque ahora está rotando. Ya no es algo, no es algo lineal, sino es angular, porque hay giro. Entonces, L inicial va a ser igual a la L final. Entonces, vámonos primero con la inicial. Sabemos que por fórmula, esto de acá es P, es decir, momento lineal, por el radio vector. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el radio vector? Como a raíz de qué está girando esto, está todo girando como en torno al centro de masa. ¿Vale? Entonces, el radio de giro es igual a ICM. ¿Vale? O igual también. ¿Cómo se llama esto? A la raíz cuadrada de XM al cuadrado más ICM al cuadrado. Pero como XM es 0, entonces te queda ICM. ¿Vale? Así se llega como a esa conclusión. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el P, que es M por B sub 0, ¿vale? Por ICM. ¿Ya? Igual al momento angular final, que si se acuerdan, es el momento de inercia respecto al centro de masa, porque estamos calculando esto respecto al centro de masa, por la velocidad angular. Entonces tenemos que es ICM por W. Reemplacemos los valores que ya conocemos. M, V sub 0, ICM, habíamos dicho que era raíz de 3, partido en 4 por A, ¿ya? Igual a el ICM, que habíamos quedado que era 5 partido en 4, M al cuadrado, por la velocidad angular. Y como nos piden la velocidad angular, vamos simplemente a despejar. ¿Qué nos podemos ir echando? Nos podemos echar un M, el A, una A, perdón, y nos quedamos con eso. Y los 4 también, entonces nos pueden. Entonces nos queda que la velocidad angular es B sub 0 por raíz de 3 dividido en 5A. Y eso sería el problema 2. ¿Dudas? No entendí lo que hiciste en la parte donde rayaste con verde. Esto de acá. ¿Sí? Ya. Imagínate que tenía un círculo. Esto lo voy a explicar. Imagínate que tenía un círculo. ¿Vale? Sí. Y tenéis masas alrededor. Una masa acá, una masa acá, una masa acá. ¿Vale? Perdón, no más alrededor. Esto es el círculo de giro. Imagínate que ¿cómo te lo puedo explicar? El triangulito, está como acá. Imagínate. Ya. ¿Ya? Imagínate que está algo así. ¿Ya? El centro de masa, ¿vale? Que es donde va a rotar, como a raíz de donde van a rotar las masas de acá, es como el centro de circunferencia. El centro de circunferencia, ¿vale? Espérate, a ver cómo te lo explico bien. Espérate, déjame pensarlo un poco para ver cómo te lo explico.
Ya sí. Es que este caso no me sirve. No, no te lo voy a hacer con el dibujo que hagamos de hacer, te lo voy a hacer distinto. Ya, imagínate, tenemos entonces un cuadrado con masa, o con el centro de masa acá. ¿Vale? Entonces, tú sabes que acá hay un ICM y acá hay un XM. Considerando que el origen es este, ¿vale? Ya. Ya, pues, entonces, imagínate como en este caso que hay una bala que chocaba esto y el punto azul empieza a girar así. ¿Cómo hago? Ese es como el giro de... Ah, y el punto donde el centro de masa es como el radio del círculo Sí, por el que claro. giraría. Entonces tú para encontrar esta distancia, tú decís ICM al cuadrado más XM al cuadrado. ¿Cachai? Porque tenéis esto acá, como un triángulo rectángulo, Ya, perfecto. en raíz. ¿Cachai? Esa es como la Ahí explicación. Ya, y ese resultado que te dan, ¿para qué lo sabes? Para acá. Porque acuérdate que el momento angular es el... Perdón el tartamudeo. Es el momento lineal por el radio vector. ¿Cachai? Y este radio vector es el radio de giro. ¿Cachai? Entonces tenéis que Ya. encontrar el radio de giro que se encuentra como lo hicimos acá. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. ¿Eh? Vale. ¿Quieren un break? Siempre Perdón, es así, ¿cómo? ese tema, fórmula. ¿Me puedes repetir que no te escuché muy bien? Que igual, o sea, siempre esa misma fórmula, xm al cuadrado más y al cuadrado raíz. O sea, es que esa es la fórmula para encontrar eso es Pitágoras, eso es Pitágoras al final, ¿cachai? Pero no es como que siempre hacer la fórmula para encontrarlo, pero es la forma típica, o más que típica es como la más común. Básicamente tú tienes que encontrar la distancia de giro, ¿cachai? Que es lo mismo que el radio, y para encontrar un radio esto es súper útil. Además que hay alguna otra forma, puedes usar cosenos y senos, pero esto es lo más típico. Bueno, ¿quieren un break o seguimos con la ayudante? Queda este ejercicio de acá, que no es tan largo, y bueno, al final de la ayudante les pregunto si quieren hacerlo o lo dejo propuesto. Ustedes me dicen. Estaría bueno un break, yo creo. ¿O no? Sí, como bien. Ustedes mandan. Si nadie más habla, asumo que un break. Break. Lo Ya, alcanzáis, break. ¿no teníais una clase después? ¿Cómo, perdón? ¿No tenías una clase después? ¿Alcanzamos a tomarnos un break? Sí, no, la clase que tengo es la del próximo martes, que me pidieron Ah, ya. cambiar, que como me pidieron cambiar la ayudante, entonces por eso próximo martes voy a hacer como media hora, o sea, no media hora, medio bloque. Ya, pues tomemos un break, sigamos a las 35, pues, ¿les parece? Sí, perfecto. Vale, voy a poner en pausa la grabación y después la sigo. Yo creo que se va a ver como cortado, pero bueno. ¿Ustedes ven las grabaciones después o no tanto? Cuando tengo dudas, cuando hago los ejercicios de nuevo para estudiar, sí. ¿Ya? Ah, bueno, ya. Entonces les sigo. Antes de los controles apañan harto. ¿Sí? ¿Y para los controles le apañan el video o más la pauta? Como que les gusta más. Esto es como feedback, en verdad. Ambas, es que a veces uno ve cosas en la pauta que no termina de entender y se voy a ver qué explicó el ayudante en la ayudantía, que se me olvidó. ¿Y la pauta Pasa. la encontraron ordenada o cómo la encontraron? Como para ir cambiando si es que es necesario. Está perfecto, encontré yo. Ah, bueno. No, Ya. sí. Sí, perfecto. Ya va. Bacán. Ya, seguimos a las 35 entonces. Ya. Bueno, vamos con el 3.
El problema 3 nos dice, calcula el momento de inercia de una varilla, masa m, longitud L, respecto a un eje perpendicular a distancia L cuartos de un extremo. Bueno, da lo mismo al final porque regular. Ya. Bueno, más gráficamente, hagamos una varilla. Sabemos que en la mitad, entonces, está el centro de masa, como siempre. O sea, no como siempre, pero la mayoría de los casos. Y nos piden entonces encontrar el momento de inercia respecto a un punto así, a L cuartos. ¿Vale? Bueno, este también va a ser L cuartos como por definición. Esto es M, L. ¿Ya? Bueno, como dato, el momento de inercia respecto al centro de masa de una varilla es M, la masa por el largo, dividido en 12. ¿Vale? Entonces, dividido en 12. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Para hacer esto hay que usar Steiner. ¿Vale? Entonces acá le voy a recordar la fórmula de Steiner del teorema, que siempre se cumple. Que es el momento de inercia respecto a cierto punto, o pongámosle el momento de inercia respecto a un punto B, es igual al momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Y esta distancia es de 0 a 3. ¿Vale? Ya, esa es la fórmula. Entonces, ¿cómo lo hacemos para este caso? Decimos ya, vamos a sacar el momento de inercia respecto al L cuartos de un extremo. Y esto es igual a la del centro de masa, que es m por L cuadrado dividido en 12, más bueno, esto no es m, ¿verdad? Es m chico. Más la masa por la distancia del centro de masa esto no es 0, ¿verdad? Esto es centro de masa. Aquí. A L cuartos. Al cuadrado. ¿Ya? Entonces resolvemos esto. Y nos queda, bueno, ml cuadrado dividido en 12 más ml cuadrado dividido en 16. Y calculando entonces nos queda que es 7 ml cuadrado dividido en 48. ¿Ya? El centro de masa está dividido en 12. El centro de masa está dividido en 12. Es que no es que esté dividido en 12, es que es conocido esto. ¿Vale? Mira, en la próxima ayudantía, en la próxima ayudantía, le voy a poner este cuadro, ¿cachai? Este cuadro acá. O sea, que copiamos el tiro y yo. Es como un dato ahí como... Son como conocidos, ¿cachai? Tú en una prueba te van a decir, te van a poner entre paréntesis. Recuerde, ICM de esfera igual a 2mr cuadrado por tiempito, ¿cachai? Pero, ¿cómo se llama esto? Pero igual es bueno como saberlo, como datos, ¿vale? Bueno, ahora siguiendo con la parte B de este ejercicio, que es lo mismo, nos piden el momento de inercia de un disco homogéneo de masa m, radio r, girando respecto a un eje perpendicular por su extremo. Ya básicamente nos piden, tenemos un círculo, tenemos el centro de masa, y nos piden respecto a cualquier punto, pongámoslo ahí. Y te dicen que esto es R. Ya. Bueno, usando la misma fórmula de acá, tenemos que el I de un extremo es igual al ICM más la masa, esto es masa M, radio R, la masa por el radio o la distancia al cuadrado. Bueno, pongamos la fórmula mejor. Entonces, es igual. Ya, sabemos que el disco, perdón, es M por R
cuadrado dividido en 2, más la masa por la distancia al cuadrado, r cuadrado. Y esto, rápidamente, sabemos que es 3m r cuadrado dividido en 2. Y eso sería el I del extremo. Bueno, ¿se entendió más o menos cómo se usa Stein? Era como para hacerle una pequeña aproximación a... Sí, se entendió. Oye, ¿y eso, las ecuaciones las voy a poner igual la próxima ayudantía? Esas del ¿Cuál? aro, las que pusiste recién de la feria. ¿La quieren que se las ponga ahora? Bueno, se las puedo poner en la pauta también. Bueno, acá está todo un poco más ordenado, pero se lo puedo poner acá. Ahí. Pero la próxima ayudantía igual vamos a ir más como en profundidad esto, ¿vale? Porque el teorema de Steiner igual es súper útil para como ya como ejercicios más avanzados. Pero eso, ¿alguna duda? Con la pauta nos vas a mandar todo el formulario de arriba, ¿cierto? Sí, obvio, siempre. Ah, ya, bueno. Igual sería bacán que ustedes corroboren todas estas fórmulas, ¿cachai? Porque puede ser que o sea, según yo no, pero si es que alguna vez llego a tener algo malo, ojalá que no sea mi culpa, entonces para que sería bacán como que ustedes también digan como que lo corroboren. Y si hay algo malo, bueno, si a ustedes encuentran también algo malo en la pauta, bacán que me mandan un mail, José, según yo esta cuestión estaba mal, ¿cachai? Lo reviso y generalmente cuando me dicen esas cosas son errores pequeños, entonces cambiarlo y le subo las pautas de nuevo, ¿sí? Con el cambio de reloj. ¿Quieren hacer este de acá o prefieren hacerlo ustedes y después ver la pauta? Que la pauta igual está súper ordenada acá, está como ahí todo, con colores y todo el tema. Usted me dice, como quiera. Yo por lo menos preferiría hacerlo solo y después ver la pauta, o para ver si me quedó claro o no. ¿Cómo para Pero no estudiar? sé, sí, pero no sé si lo otro. Pero este sería el último, ¿no? Sí, o sea, Entonces los que no lo quieren hacer solo se salen, ¿no? ¿O no? esta es Sí, la pues otra obvio. Sí, también. sí, yo me salgo. También Bueno, sirve. ya hagámoslo, dale. Yo Chao, tengo una gracias. consulta. ¿Cómo, verdad? Tengo una consulta. No sé si me podría explicar el funcionamiento de Steiner de nuevo, de la fórmula de Ya, Steiner. sí. Ya, la fórmula de Steiner es básicamente trasladar el momento de inercia que tú ya sabes que está acá, porque generalmente tú sabes el momento de inercia respecto al centro de masa y tú lo quieres trasladar a otro punto, ¿vale? Entonces, si yo te pregunto como, ya, dime el momento de inercia por ejemplo, mira, hay muchos ejercicios que son de este tipo. Tenía un techo acá con una varilla, ¿vale? Y tú necesitáis sacar el momento de inercia respecto al punto de giro, respecto al pivote, ¿cachai? Pero a ti te dan este momento de inercia, el verde, ¿vale? Entonces tú tenés que trasladarlo hacia acá. Y para trasladarlo tú necesitas hacerlo con este, Ya, comprendo. ¿cachai? Sí, gracias. Vale. Ya, hagamos entonces el 1B. Dame un segundo. Ya. Voy a copiar esto acá, como la figura. Acá está como súper bien. Ya. Bueno, al igual que en este de acá arriba,
nos piden entonces el momento del centro de masa y el momento de inercia. ¿Ve? Bueno, entonces para el momento del centro de masa, ya, acuérdense que era la sumatoria de las masas por el radio o por la distancia. Partimos la sumatoria de las masas, ¿vale? Primero en X y luego en Y. Entonces, primero con X. Bueno, sabemos entonces que vamos a ir, como siempre, vamos a ir en este sentido. Entonces, tenemos la primera masa, M, por 0, porque no está a una distancia mayor a 0 en X. Bueno, acá, porque también cachen, el pivote está acá. ¿Vale? Más 2M, más 2M por D, ¿cierto? Más 4M por D, más 3M por 4D, más 5M por 4D. Dividido en la sumatoria de las masas. M más 2M más 4M más 3M más 5M. Bueno, y esto va a ser igual a... les pongo el resultado nomás, ¿cierto? M dividido en 15. Bueno, que sean los M, y te queda 38D dividido en 15. ¿Quieren hacer ustedes el ICM y me van preguntando mientras lo hacen y después lo hacemos como que lo hago para que vayan cachando o lo hago nomás? Igual me gusta seguir un rato y después lo tengo que hacer. Entonces, ICM. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la primera masa por 2B más 2M por 2B más 4M por B más 3M por B más 5M por C dividido en 15M. Y esto queda esto queda 13 dividido en 15 D, ¿vale? Ya. Esto gráficamente se ve así. Va a ser una especie como de... ¿Se entiende? Ahí encontramos el centro de masa. Bueno, ahora nos piden el momento de inercia. Entonces vamos a tener que... Hay que encontrar las distancias perpendiculares. Entonces, o sea, perdón, las distancias directas. Esta ya la tenemos. Necesitamos esta, esta y esta ya la tenemos. Bueno, esto es Pitágoras súper simple al final. Es como un poco engorroso, pero básicamente son todos Pitágoras por ángulos rectos y triángulos rectángulos. Entonces se los voy a anotar acá. Por raíz de 5D. Esto es raíz de 2D. Y esto es raíz de 17D. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sacamos el momento de inercia? Acuérdense que esto era m por r al cuadrado, la sumatoria. Entonces, el momento de inercia respecto al origen, lo voy a poner en azul, respecto al origen. Perdón por lo perdido, pero directo al centro de masa sería la distancia que hay con el centro de masa, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, si te lo piden respecto al centro de masa y el centro de masa está acá, por ejemplo, serían todas las distancias. Uno para allá, uno para acá. Bueno, la primera no, porque acá no hay masa, pero esta para acá, esta para acá, esta para acá y esta para acá. ya, perfecto, gracias. ¿Tú tomaste 0 en esta situación a diferencia del problema anterior porque convenientemente es más fácil, ¿cierto?
O sea, es que el problema anterior lo tomé convenientemente yo en el centro. Te referís como al 1, ¿no? Como a este. Porque sí, en ese problema tú tomaste para el momento de inercia el centro de masa, pero ahora tomaste para el momento de inercia el cero. No. Sí, pues antes tomé, no, es que antes no tomé el centro de masa, antes tomé el centro de la figura. Bueno, Son dos cosas el centro de distintas. ¿Verdad? Sí, Porque el centro de porque masa no es el centro. sí, el Sí, centro de masa porque estaba está como ahí. Es Sí, que sí, no sé por qué sí, tenía ahí. si todos fueran M, Sí, ahí sería el centro, sí. Comprendo. Mi error. pero como es que el enunciado nos pedía como el centro de masa y el momento de inercia respecto al origen dado, ¿cachai? Acá en el primero yo tuve que haber sacado el momento de inercia respecto a este punto, pero para que me entendieran lo que había que hacer, lo tomé de este, Entiendo. ¿cachai? Igual también pueden hacer eso como propuesto, como calcular este, ¿cachai? Pero básicamente la única diferencia es calcular estas distancias que es latero nomás, ¿cachai? Pero y yo creo, y si no me demoraba tanto sacando estas distancias, podía hacer que se confundieran. Por eso lo saqué del centro. ¿Cachai? Entiendo. Gracias. Vale. Bueno, entonces acá tenemos partiendo la primera masa, o sea, la primera masa, es masa por 2d al cuadrado más 2m por raíz de 5d al cuadrado más 4m por raíz de 2d al cuadrado más 3m por raíz de 17d al cuadrado más 5m por 4d al cuadrado. ¿Vale? Acuérdense, masa por raíz al cuadrado. Y esto, calculando esto, o sea, como sumando, el origen es igual a 153 masa por la distancia, por d al cuadrado. Y eso sería el ejercicio. ¿Se entendió o es similar al otro? Sí, se entendió. Bueno, eso era la ayudantía de hoy día. No sé si tienen dudas de materia o algo así, para que aprovechen de preguntar. O administrativos también puede ser. Yo hago una pregunta. Dime. Que podéis ir al ejercicio, al problema 2, que ¿cómo Sí. fue que calculaste la velocidad angular? ¿Cómo fue que calculé la velocidad? Ya. ¿Te demuestro en lo que hicimos hoy día o en la pauta como ordenada? Lo que hicimos. Ya. Esta parte. Ya. Como esto empieza a girar, ¿vale? Como primero, antes era lineal, pero ahora empieza a girar. Entonces, se conserva el momento angular, ¿vale? El L. ¿Ya? No el P, es el L. ¿Vale? Entonces, el LI, ¿vale? Que es el momento angular inicial, ¿vale? Como por las fórmulas estas que hemos explicado antes, es P por R, ¿vale? Momento lineal por el radio vector. Entonces, el momento lineal es la masa por la velocidad sub cero por la distancia del, o sea, como el radio vector que en el fondo es este, ¿cachai? Porque esto gira así, gira alrededor de este punto. Entonces, esa distancia es ICM, ¿vale? Pero no siempre es ICM, ¿cachai? Acá expliqué cuánto era, ¿cachai? O sea, porque el X es 0. Claro, ¿cachai? Como esto es 0, este se te da con este y te queda ICM. Entonces, por el radio vector que lo habíamos calculado antes, ¿te acordás? Que era 3 partido 4 por A. Ah, sí. Igual a el L final, ¿vale? Y L final, como acá ya no hay momentum lineal, ¿cachai? Y lo que sí hay es momentum angular, o sea, perdón, como esto ya no es lineal y es angular, tienes que usar la otra forma de momento angular. Entonces, esto es el ICM por el W, ¿vale? ¿Por qué el ICM y no el O o el extremo o cualquier otro?
porque todo esto está rotando alrededor, en torno al punto verde. ¿Cachai? Ah, ya después despejáis nomás la velocidad angular. O sea, con todo ya propuesto. Exacto. Ah, ya. ¿Y el LI es momento angular inicial o momentum inicial no? No, momentum angular inicial. Ah, ya. Claro. Ya, dale, eso era. Vale, gracias. Vale. La ayudantía el martes, ¿a qué hora es? La ayudantía el martes. ¿A qué hora tienen clase el martes? A las 10, a las 12:30, ¿no? A las 1:30. De la 1:30 hasta, o sea, yo por lo menos, hasta 7. Sí, sí, está en la misma sección. ¿Cómo hasta las 7? ¿Cómo hasta las 7? No, son Ah, dos, de si no me esto. equivoco, son 2 horas. Ah, no, yo decía clase en total, no solo de Ah, esto. no, me refería a la clase de mecánica de ondas. Sí, sí, es de 1:30 a 3. 3:30. Ya. Bueno, la ayudantía va a ser de 1:30 a 2:30. Pero le voy a dejar otro ejercicio y todo. O en una de estas cosas, no se los dos. Pero eso, a la 1:30. Eso es todo por hoy. Voy a dejar de grabar. Muchas Muchas gracias. gracias.